Escuché a mi nuera decirles a sus amigas, por fin me voy a deshacer de esa bruja, y que yo merecía estar en un asilo. Pero cuando se leyó el testamento, fue ella quien tuvo que empacar sus cosas e irse. Olía a lirios y a dolor. Me paré junto al ataúd de Santiago con la mano temblando al acariciar su mejilla helada por última vez. Mi único hijo. Mi niño hermoso. ¿Cómo podía estar pasando esto a mis 68 años? Jamás imaginé que sobreviviría a mi hijo. Ningún padre debería vivir algo así. El cáncer se lo llevó tan rápido. 3 meses entre el diagnóstico y su partida. No fue suficiente tiempo para decir todo lo que debía decirse, ni para prepararme a un mundo sin él. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. La voz del encargado del funeral fue suave, acostumbrada a consolar al doliente. Señora Navarro, ¿quiere sentarse? Asentí sin decir palabra y me dejó en la primera fila. La gente se acercaba murmurando condolencias que apenas oía por el estruendo dentro de mis oídos. Aceptaba abrazos y apretones de manos como una marioneta, cumpliendo con lo que se espera de alguien en duelo. Nada parecía real. ¿Cómo podía seguir girando el mundo si Santiago ya no estaba? Silvia, mi nuera desde hacía 15 años, estaba sentada a mi lado, impecable, con su vestido negro perfectamente planchado y el maquillaje intacto a pesar de las lágrimas que secaba de vez en cuando con un pañuelo bordado. La había recibido en la familia con los brazos abiertos, la quise como a la hija que nunca tuve. Necesito un poco de aire, susurró, apretando mi mano antes de levantarse con gracia y caminar hacia el fondo de la sala. La vi alejarse pensando cómo haríamos para apoyarnos mutuamente después de esto. Santiago había sido nuestro puente, lo que nos unía. ¿Qué seríamos ahora sin él? Unos minutos más tarde tuve que ir al baño, la artritis me molestaba y necesitaba tomar mi medicina. Caminé despacio por el pasillo apoyándome en mi bastón. Al acercarme a un rincón donde solían reunirse los fumadores oí la voz de Silvia, extrañamente alegre y aliviada. Dios, pensé que este día no se acabaría nunca. Tanta gente viniendo a decirme cuánto lo sienten, preguntándome qué pueden hacer, soltó un suspiro exagerado. Por lo menos ya casi termina. ¿Y ahora qué sigue? Ahora por fin recupero mi vida, dijo Silvia con voz dura. Y por fin voy a deshacerme de esa vieja bruja. Me quedé congelada, el corazón tambaleándose en mi pecho. ¿Dolores?, preguntó otra mujer. Por supuesto que Dolores, respondió Silvia cargada de desprecio. Santiago insistió en que viviera con nosotros después de que Rogelio muriera. No tiene a nadie, Liz. Está completamente sola. Pues ahora Santiago ya no está y no tengo que fingir más. ¿Qué vas a hacer con ella? Hay un asilo bastante decente en las afueras del pueblo. Silvia se rió, un sonido que siempre me había parecido melodioso y que ahora me pareció cruel. Ya casi tiene 70. Ahí es donde debería estar desde el principio. ¿Y crees que va a pelear? ¿Con qué medios? La casa está a mi nombre. Santiago y yo nos aseguramos de eso cuando murió su papá. Ella nos firmó todo, ¿te acuerdas? Le dijimos que era para evitar trámites legales. Su voz bajó a un susurro burlón, la vieja ni siquiera se da cuenta de que Santiago me dejó todo a mí. En una semana va a estar haciendo sus maletas. Apreté mi bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me olvidé del baño y me alejé sin hacer ruido. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Todos estos años creí que Silvia me quería, que éramos familia. De regreso en la sala de velación vi el rostro sereno de mi hijo con otros ojos. ¿Habrá sabido él lo que su esposa sentía realmente por mí? ¿Habría hecho algo distinto si lo hubiera sabido? Me sequé las lágrimas y enderecé la espalda. No iba a dejar que Silvia me viera rota. No ese día. Ese día era para Santiago. El resto del funeral pasó como en un sueño. Recibí más condolencias, dije unas palabras durante la ceremonia, vi cómo bajaban a mi hijo a la tierra. Y en todo momento Silvia se mantuvo cerca, su brazo entrelazado con el mío, la imagen perfecta de una esposa en duelo apoyando a su suegra destrozada.
pero ahora yo sabía la verdad. Ahora escuchaba la falsedad en su voz, sentía la impaciencia en su tacto al llevarme al coche mientras manejábamos en silencio hacia casa. Miré por la ventana el paisaje que pasaba y pensé, ¿qué haría? No tenía dinero propio. Había entregado todo a Santiago y Silvia hacía años. No tenía casa, salvo la que ahora ella quería que dejara. Pero había algo que Silvia no sabía. Algo que Santiago me había dicho en una de nuestras últimas conversaciones privadas, cuando ella estaba ocupada con los arreglos del hospital. «Mamá», me susurró con voz débil pero ojos claros, «tengo que decirte algo importante sobre mi esposa». Volví a mirar el perfil de Silvia al volante, su rostro sereno y frío, creyendo que había ganado. «Que haga sus planes», pensé. La lectura del testamento estaba programada para el día siguiente. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo hacerlo si las palabras de Silvia seguían resonando en mi mente? Acostada en la habitación de invitados que nunca había sido realmente mía, a pesar de vivir allí 5 años, los recuerdos me inundaban como oleadas, cada uno más doloroso que el anterior ahora que los veía con esta nueva perspectiva de traición. Recordé el día en que murió Rogelio, hacía 8 años. Mi esposo durante 40 años se fue de repente por un infarto. Santiago y Silvia llegaron de inmediato, ayudaron con los arreglos del funeral, me acompañaron durante esas primeras noches horribles. Fue Silvia quien sugirió que vendiera mi casa y me mudara con ellos. «Mamá, no tiene sentido que siga sola en esa casa tan grande», había dicho Santiago con el brazo alrededor de su esposa. «Tenemos mucho espacio y podríamos usar el dinero de la venta para invertir en tu futuro». Silvia agregó, «así nunca tendrás que preocuparte por las finanzas». En ese momento todo parecía razonable, lleno de cariño. Vendí la casa que Rogelio y yo habíamos construido juntos, el hogar donde creció Santiago. Les di el dinero, $287.000 para invertir. Nunca vi un estado de cuenta, nunca pregunté a dónde fue. Confiaba en ellos totalmente. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana mirando el jardín elegante con su alberca y los jardines, diseñados por profesionales. El enganche de esta casa había salido de mi dinero. La remodelación que añadió la alberca y la cocina exterior también. Pero la casa estaba a nombre de ellos, igual que la cabaña en las montañas que habíamos comprado con lo último del seguro de vida de Rogelio, para efectos fiscales, explicó Silvia. Así es más sencillo. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Eran familia. Caminé hacia la cómoda, abrí el cajón de abajo y saqué el viejo álbum de fotos. Fotos de Santiago de bebé, de niño, en su adolescencia desgarbada, en su graduación universitaria. Santiago y Silvia el día de su boda. Me detuve en una imagen de todos nosotros en la fiesta del 10º aniversario de Santiago y Silvia. Silvia estaba un poco separada, su sonrisa no llegaba a los ojos. Ahí habían estado las señales desde el principio. También recordé otros momentos pequeños que en su momento no vi como señales. La impaciencia de Silvia cuando tardaba en subir o bajar del coche por mi artritis, sus suspiros cuando le pedía ayuda con la tecnología, cómo organizaba reuniones familiares justo cuando yo tenía mi club de cartas y luego fingía desilusión cuando prefería cumplir con mis amigas. «¿Sabes lo importante que es la familia para Santiago?», decía, haciéndome sentir culpable por tener una vida fuera de ellos. Y estaban mis nietos, Mateo de 13 y María de 10, a quienes amaba con todo el corazón. Silvia siempre había manejado mi tiempo con ellos, limitando las visitas, supervisando cada interacción como si no confiara en mí a solas con ellos. «Tienen su rutina», explicaba. «Demasiada emoción no les hace bien». Acepté todo eso, agradecida de al menos ser parte de sus vidas. Qué tonta fui. Al amanecer tuve otra revelación inquietante. En los últimos meses, mientras el cáncer de Santiago avanzaba, Silvia andaba inusualmente ocupada, saliendo seguido y dejándome a cargo de Santiago mientras atendía asuntos urgentes. Había empezado a vestirse diferente, ropa más a la moda, un corte nuevo, maquillaje incluso para ir al supermercado. En ese entonces pensé que era su forma de aferrarse a la normalidad. Ahora me preguntaba si había alguien más. Recordé un mensaje de texto que vi en su celular hace 2 semanas cuando me pidió que buscara su cargador.
Un mensaje de alguien llamado Esteban, no puedo esperar para verte otra vez. La última vez fue increíble. Me convencí de que debía ser un colega. Silvia trabajaba en bienes raíces, siempre haciendo conexiones. Pero ahora todo encajaba, sus viajes de trabajo que se alargaban hasta el fin de semana, las llamadas en voz baja tras puertas cerradas, la ropa nueva, el maquillaje sutil. Había estado teniendo una aventura mientras mi hijo moría. La furia que sentí no se parecía a nada que hubiera sentido antes. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía traicionar así a mi hijo y pensar en desecharme para empezar una nueva vida con otro? Aún estaba sentada abrazando el álbum de fotos cuando escuché un golpecito suave en la puerta. «Abuelita, ¿estás despierta?» Era Mateo. «Mamá dice que salimos para la oficina del abogado en 1 hora». Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta. Mateo se parecía tanto a Santiago a esa edad, los mismos ojos serios, el mismo remolino en el pelo. «Gracias, cariño. Ya casi estoy lista». Dudó un momento y luego se acercó y me abrazó con fuerza. «Extraño a papá», susurró. «Lo sé, amor. Yo también lo extraño». Por encima del hombro de Mateo vi a Silvia aparecer en el pasillo. Sonrió con esa sonrisa falsa como azúcar y dijo: «No entretengas mucho a la abuela, Mateo tiene que alistarse». Sus ojos se encontraron con los míos, fríos y calculadores. «Hoy es un día importante». Sí, pensé mientras cerraba la puerta para vestirme. Hoy es sin duda un día importante. El día en que Silvia descubrirá que sus planes no saldrán exactamente como esperaba. Porque durante una de nuestras últimas conversaciones privadas, cuando Santiago estaba lúcido y Silvia no estaba, me apretó la mano con una fuerza sorprendente y dijo: «Mamá, he estado observando y escuchando. He visto cosas. He aprendido cosas. Quiero que sepas que ya hice los arreglos». En ese momento no lo entendí. Pero ahora empezaba a entenderlo. El despacho de abogados ocupaba todo el último piso de un edificio modesto en el centro. Al entrar a la sala de juntas me apoyaba pesadamente en mi bastón, el peso del duelo y la ansiedad volvían cada paso un esfuerzo. Silvia iba adelante con la espalda recta y sus tacones resonando con seguridad. Vestía como para una junta de negocios más que para la lectura del testamento de su esposo. Mateo y María venían detrás, extrañamente callados. Extendí la mano para tocar el hombro de María y ella se acercó más a mí. Al menos todavía buscaban consuelo en mí. El señor Ramiro, abogado de Santiago durante la última década, nos recibió con solemnidad. Era un hombre delgado, con gafas de montura metálica y cabello gris ralo, pero su apretón de manos fue firme. «Gracias por venir», comenzó acomodando papeles. «Sé que este es un momento difícil. Santiago fue muy preciso con sus deseos y es mi deber asegurarme de que se cumplan tal como los dejó». Silvia asintió con expresión seria pero serena. Debajo de la mesa noté que sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre su muslo. «Antes de comenzar formalmente, debo mencionar que Santiago hizo cambios a su testamento hace aproximadamente 6 semanas», dijo el señor Ramiro. Los dedos de Silvia se detuvieron. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» Nunca me mencionó ningún cambio. Vino a verme en privado. Fue muy claro con sus instrucciones. Una sombra de duda cruzó el rostro de Silvia, tan fugaz que podría haberla pasado por alto si no estuviera atenta. «Ya veo», dijo ella con voz un poco más aguda de lo normal. «Bien, proceda entonces. Primero, respecto a la residencia familiar en el 1427 de calle Jacaranda y la casa de descanso, en Lake Tahoe». Contuve la respiración. Ambas propiedades pasarán a formar parte de un fideicomiso familiar con Dolores Navarro nombrada como fiduciaria. Dolores tiene derecho a vivir en cualquiera de las propiedades durante el resto de su vida. Tras su fallecimiento, ambas serán transferidas a Mateo y María Navarro en partes iguales. El rostro de Silvia se quedó sin color. «Eso es imposible», dijo con voz tensa. «Las casas están a mi nombre». «Santiago no puede simplemente, en realidad», interrumpió el señor Ramiro con suavidad, «aunque la casa familiar fue comprada a nombre de ambos,
Santiago transfirió su parte de ambas propiedades al fideicomiso hace 3 años con su firma en los documentos de traspaso. La propiedad de Tajo nunca estuvo a su nombre. Fue comprada directamente para el fideicomiso. Recordé haber firmado esos papeles hace 3 años. Solo planificación patrimonial de rutina, había dicho Santiago. En aquel entonces Silvia se había molestado, alegando que era innecesario. ¿Lo habría sospechado Santiago desde entonces? En cuanto a los activos financieros de Santiago, continuó el señor Ramiro, sus cuentas de retiro, que ascienden a aproximadamente $875.000, se dividirán de la siguiente manera: 60% a un fideicomiso para la educación y necesidades de Mateo y María con Dolores como fiduciaria, 20% directamente para Dolores para su cuidado y manutención, y 20% para Silvia. La compostura de Silvia se quebró. ¿20% nada más? Debe haber un error, su voz se elevó. Soy su esposa. No hay ningún error, señora Navarro. Yo mismo redacté estos documentos por instrucción expresa de Santiago. Silvia se puso de pie arrastrando la silla con ruido fuerte. No estaba en su sano juicio. Estaba medicado. Este testamento puede impugnarse. Santiago estaba completamente lúcido cuando hizo esos cambios. Yo mismo evalué su capacidad mental y contamos con una declaración escrita de su médico confirmándolo. No le recomiendo impugnar el testamento, sería costoso. Tomaría mucho tiempo y las posibilidades de éxito son mínimas. Silvia miró alrededor como buscando a alguien que se uniera a su indignación. Su mirada se clavó en mí y el odio desnudo en sus ojos me hizo estremecer. Tú, susurró con veneno. Tú hiciste esto. Tú volviste a mi esposo en mi contra. No dije nada. Estaba demasiado impactada por las revelaciones como para articular palabra. Santiago me había protegido. ¿Acaso sabía desde el principio lo que Silvia planeaba? El señor Ramiro carraspeó. ¿Hay algo más, señora Navarro? Santiago dejó una carta sellada para ser leída en caso de que usted impugnara cualquier parte de su testamento. Levantó un sobre. ¿Quiere que la lea ahora o prefiere continuar con el resto de las disposiciones? Silvia se dejó caer en la silla con el rostro congelado entre furia e incredulidad. Continúe, dijo entre dientes. Hice amistades con otros viajeros solitarios. El negocio familiar, Navarro Design Group, sería puesto en un fideicomiso con 75% de la propiedad transferido a Mateo y María, administrado por una junta hasta que cumplieran 25 años. El 25% restante se asignaba a los empleados mediante un plan de reparto de utilidades. Las manos de Silvia temblaban. ¿Y de qué se supone que voy a vivir? Además de su parte en las cuentas de retiro, Santiago estableció una asignación mensual de $3.000 para usted por un periodo de 5 años o hasta que se vuelva a casar, lo que ocurra primero. ¿Casarme de nuevo? La risa de Silvia sonó hueca. Acabo de perder a mi esposo. Así es, dijo el señor Ramiro con tono neutro pero ojos que hablaban con conocimiento. Por eso me pareció interesante su mención específica al volver a casarse. Los días después de la lectura del testamento fueron como vivir en el ojo de un huracán. Silvia caminaba por la casa cerrando puertas de golpe y hablándome solo cuando no tenía opción, siempre con voz que goteaba veneno. Esto no se ha terminado, dijo la primera noche acorralándome en la cocina. Santiago fue manipulado. No estaba en su sano juicio. La miré sin apartar la vista. Santiago estaba protegiendo a su familia, a sus hijos y a su madre, como debía ser. ¿Familia? Esto es por dinero, Dolores. Mi dinero. La vida que construí con Santiago y que tú estás tratando de robar. Nunca le pedí a Santiago que cambiara su testamento. Ni siquiera sabía que lo había hecho hasta ayer. Mentirosa. Se acercó más, su dedo apuntando al aire a centímetros de mi cara. Jugaste la carta de la viejita indefensa. Lo hiciste sentir culpable. Pues no te vas a salir con la tuya. Voy a impugnar el testamento. Y así lo hizo. 3 días después me llegaron los papeles legales.
Silvia había contratado a un abogado de alto perfil conocido por tácticas agresivas en casos de herencias. La demanda alegaba influencia indebida y falta de capacidad testamentaria. Llamé a Beatriz Salazar, mi amiga más antigua y jueza retirada, llorando. No tengo dinero para abogados. Todo lo que tenía lo invertí en esas casas. No te preocupes, dijo Beatriz con firmeza. Sé exactamente a quién necesitas. Así conocí a Marisol Herrera, una abogada especializada en ley para personas mayores. Apenas vio mi caso, aceptó representarme por honorario reducido pagadero después de resolverse. Esto es abuso a una persona mayor, dijo sin rodeos. Explotación financiera. Santiago entendió lo que estaba ocurriendo y tomó medidas para protegerte. Ahora vamos a terminar lo que él empezó. El primer intento de Silvia fue tratar de sacarme de la casa mientras el caso seguía abierto. Marisol lo bloqueó con una orden temporal. Su segunda estrategia fue limitar mi contacto con los nietos, diciéndole a maestros y vecinos que mi estado mental era preocupante y que hacía acusaciones disparatadas. Los rumores corrieron y los niños regresaban de la escuela con preguntas. «Abuela, ¿estás enferma?», me preguntó María una tarde, su carita arrugada de preocupación. «Mamá dice que tal vez tengas que ir a un hospital especial». Se me partió el corazón. «No, mi amor, no estoy enferma». «Entonces, ¿por qué dice eso, mamá?», insistió Mateo. Elegí mis palabras con cuidado. Tu mamá y yo pensamos diferente sobre lo que debe pasar ahora que tu papá ya no está. Pero las dos los queremos muchísimo. Justo entonces entró Silvia. Sus ojos se afilaron al vernos juntos. Niños, váyanse a hacer la tarea, ordenó. Cuando se fueron se volvió hacia mí. No les metas ideas con tu versión de los hechos. No les he dicho nada. Bufó con desdén. Recuérdalo bien. No importa lo que diga ese testamento. Yo soy su madre. Yo decido qué es lo mejor para ellos. La batalla legal se volvió eterna, mociones tras mociones, agotando recursos del fideicomiso destinados al futuro de los niños. Era una guerra de desgaste, ella apostaba a que me rendiría. Hasta que un día la encontré en la oficina de Santiago hurgando en su escritorio. «¿Qué haces?», pregunté desde la puerta. Se sobresaltó y me fulminó con la mirada. «Esta sigue siendo mi casa. Puedo revisar las cosas de mi esposo si se me da la gana». «¿Estás buscando algo en particular?». Cerró el cajón de golpe. «No es asunto tuyo». Pero ya había visto suficiente, estaba enfocada en la sección donde Santiago guardaba papeles personales. Esa noche, cuando Silvia salió a una supuesta cena de negocios, aunque yo sospechaba que era con Esteban, entré yo misma a la oficina. En el fondo del cajón, pegado debajo de declaraciones de impuestos viejas, encontré un sobre cerrado con mi nombre. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano: «Mamá, si estás leyendo esto es porque las cosas pasaron como temía». Silvia mostró su verdadera cara. «La evidencia que necesitas está en esta memoria: registros financieros, correos, grabaciones de conversaciones». Empecé a reunirla cuando empecé a sospechar el año pasado. «Perdón por no habértelo dicho antes, quería protegerte y necesitaba tiempo para asegurar todo legalmente. Luego vino el cáncer y se me acabó el tiempo. Quiero que sepas que te amo y te agradezco todo lo que hiciste por nosotros. Ahora deja que esto te ayude a protegerte a ti y a los niños». Santiago, con las manos aún temblorosas, conecté la memoria a mi laptop. Lo que encontré me dejó sin aliento. Docenas de documentos mostrando cómo Silvia fue vaciando poco a poco las cuentas conjuntas hacia una cuenta privada a su nombre. Correos entre Silvia y su amante Esteban de hacía 2 años hablando de sus planes para cuando Santiago ya no estuviera. Y lo más condenatorio, grabaciones legales donde Silvia hablaba explícitamente sobre meterme a un asilo en contra de mi voluntad y vender todos los bienes familiares. Una vez que la vieja quede encerrada y Santiago se haya ido, vendemos todo y nos mudamos a Arizona como planeamos. Nadie va a sospechar, decía claramente su voz en una de las grabaciones. En la audiencia final el abogado de Silvia intentó pintarme como una anciana confundida que manipuló a su hijo moribundo.
Pero me mantuve firme, sincera y clara. Luego Marisol llamó a su testigo sorpresa, Esteban Medina. Silvia soltó un jadeo audible cuando el hombre alto de cabello claro entró a la sala. Evitó mirarla mientras prestaba juramento. ¿Podría describir su relación con Silvia Navarro? Hemos estado involucrados desde hace unos 2 años. Romántica e íntimamente. Me dijo que su matrimonio ya estaba terminado, que solo seguía allí hasta que su esposo muriera. Traidor, escupió Silvia. La jueza golpeó con el mazo ordenando silencio. El testimonio de Esteban respaldó todo lo que estaba en la memoria USB. Desde el fondo de la sala vi el rostro de Mateo pálido, en shock, con ojos llenos de lágrimas al enterarse de la verdad sobre su madre. Se me rompía el alma por él, aunque sabía que necesitaba saberlo. Al concluir la audiencia, la jueza anunció que emitiría su fallo la semana siguiente, pero su expresión al mirar a Silvia me dijo todo lo que necesitaba saber. Santiago había ganado, incluso desde el más allá. Había protegido a su familia. Han pasado más de 2 años desde ese día en la corte. 2 años de sanar, de reconstruir, de encontrar una nueva normalidad. Sin Santiago el dolor nunca desaparece por completo, pero se ha suavizado en los bordes dejando espacio para que la alegría vuelva. La jueza falló rotundamente a nuestro favor, validando cada disposición de Santiago. Silvia tomó su 20%, casi $175.000, y se mudó a Phoenix con Esteban. Lo último que supe es que ya habían terminado. Se dio la custodia de los niños sin mucho esfuerzo. Cuando Mateo anunció que quería vivir conmigo, Silvia apenas reaccionó. María eventualmente eligió quedarse con su hermano. Los primeros meses fueron duros, los niños lloraban no solo a su padre sino a la madre que creían conocer. Fuimos juntos a terapia familiar, aprendiendo a hablar de lo difícil, a reconstruir la confianza. Ahora vivimos los 3 en la casa familiar. Yo estoy en la recámara principal, algo que Silvia peleó con uñas y dientes aunque estaba claramente indicado en el testamento. La decoré a mi manera, quitando los muebles caros que ella había escogido y poniendo cosas cómodas que se sienten como yo. Navarro Design Group sigue prosperando, me consultan seguido y valoran lo que opino. He aprendido más sobre arquitectura y diseño en estos 2 años de lo que imaginé que aprendería a mi edad. María, que ahora tiene 12, muestra talento natural para el diseño y pasa horas dibujando. Mateo, con 16, se ha vuelto alto y serio como su papá y ya habla de estudiar negocios y arquitectura. Usamos mucho la cabaña en Tahoe, pasando allí fiestas y semanas de verano creando nuevas tradiciones sin olvidar las viejas. Silvia llama a los niños en cumpleaños y días festivos con voz forzada. Las conversaciones son cortas e incómodas. Los niños parecen aliviados con su ausencia. Por mi parte he descubierto una libertad inesperada. Me uní a un club de lectura, empecé a pintar con acuarelas, incluso salgo con un viudo amable llamado Frank al que conocí en un huerto comunitario. No es nada serio aún, pero es lindo tomar café con alguien que me hace reír y me mira como mujer, no solo como madre dolida o abuela entregada. A veces deseo que Santiago pudiera vernos ahora, ver cómo hemos sanado, cómo nos hicimos más fuertes a través del dolor. Pero luego pienso que tal vez sí puede. Tal vez siempre supo que estaríamos bien. Ayer fue el aniversario de su muerte. Fuimos los 3 a su tumba con flores frescas y compartimos recuerdos. Al regresar al coche Mateo me rodeó con el brazo y dijo, ¿sabes? Creo que a papá le gustaría más que volvimos a ser felices, que encontramos cómo seguir adelante. María asintió con seriedad, y que Silvia recibió lo que merecía. Sonreí a mis nietos, estas almas sabias y jóvenes que han vivido tanto y aún conservan su ternura. Creo que tienen razón los dos. Anoche pensé en cuánto había cambiado mi vida desde aquel día en el funeral. En vez de terminar olvidada en un asilo sola, estoy en el centro de una familia amorosa, en una casa que de verdad es mía, rodeada de recuerdos del amor de mi hijo. Recordé las palabras crueles de Silvia, dichas cuando creía que nadie importante podía oírlas. Por fin me voy a quitar de encima a esa vieja bruja. La ironía no se me escapa. Al final fue ella quien tuvo que empacar sus cosas e irse. Santiago se encargó de eso.
su último acto de amor para proteger a quienes realmente lo merecían. Mientras me dormía sonreí. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Si eso es cierto, entonces esta vida tranquila y feliz, esta reconstrucción de lo que estuvo roto, es la victoria más dulce de todas. Y algo más sucedió en estos años. Algo dentro de mí comenzó a despertar. Al principio fue un murmullo pequeño, como si una parte olvidada estirara los huesos después de un largo sueño. Durante mucho tiempo viví como una sombra en mi propia historia, hija, esposa, madre, abuela. Todos esos roles los desempeñé con amor y entrega hasta casi desaparecer. Me adapté, me moldeé, me hice útil. Pero con Santiago ausente y Silvia fuera del cuadro, por primera vez me pregunté, ¿quién soy yo cuando no estoy cuidando a nadie? Tenía 70 años cuando me hice esa pregunta por primera vez. 7 décadas de vida y nunca se me había ocurrido que podía tener una respuesta distinta. Soy la madre de Santiago, la esposa de Rogelio, la abuela de Mateo y María. Frente al espejo de la recámara que decoré con mis colores suaves y telas favoritas, me miré a los ojos y dije en voz alta, soy Dolores. Así empezó todo. No fue un cambio repentino ni escandaloso. Fue una serie de decisiones pequeñas que sumadas me devolvieron a mí misma. La primera fue inscribirme a una clase de pintura los martes por la tarde en el Centro Cultural del pueblo. Al principio me sentía ridícula rodeada de mujeres más jóvenes, pero pronto nadie me juzgaba y algunas se acercaban a mirar mis trazos con curiosidad sincera. La clase se volvió un ritual, un espacio sagrado donde con cada pincelada lavaba la tristeza vieja. Después empecé a escribir historias cortas, recuerdos, cartas que nunca enviaría. Mateo me encontró una noche escribiendo y al leer uno de mis textos dijo, «Esto es muy bueno, abuela. Deberías publicarlo». Gracias a él conocí a una profesora que tenía un pequeño grupo editorial local. Le envié 3 textos y semanas después quisieron incluir uno en una antología de voces femeninas mayores. Mi nombre impreso en un libro. Lloré de alegría. La publicación trajo invitaciones a leer en cafés literarios, entrevistas locales, incluso me ofrecieron dar un taller de escritura autobiográfica para otras mujeres de mi edad. La primera sesión fue mágica, todas llevábamos cicatrices, todas habíamos amado, perdido, cuidado, callado. Nos sentamos en círculo y empezamos a soltar. Una mañana después de leer un texto mío una mujer se acercó con lágrimas. Gracias por poner en palabras lo que yo no sabía que sentía. Usted no sabe cuánto bien ha hecho. La abracé y supe que sin buscarlo me había convertido en inspiración, no por haber sobrevivido al dolor ni por haber sido víctima de una nuera ambiciosa, sino por haberme reconstruido desde las ruinas. Ahora cuando camino por el pueblo la gente me saluda con cariño, me preguntan por el próximo texto, me invitan a hablar. Y yo acepto porque tengo cosas que decir y ya no tengo miedo de ser escuchada. Una tarde de otoño entré a la biblioteca antigua del centro. Encontré un libro delgado titulado Mujeres que hablan y leí un fragmento al azar. Nos enseñaron a callar tanto que a veces ya no sabemos distinguir entre lo que sentimos y lo que toleramos. Me senté allí mismo y lo leí completo. Después me hice socia, me invitaron al consejo del centro cultural y mi experiencia empezó a tener peso. Escribí más historias de mujeres invisibles, de amores que no llegaron a tiempo, de hijos que salvaron a sus madres sin saberlo. Mandé un manuscrito completo a la editorial que publicó mi cuento y un mes después me respondieron. Querían publicarlo. Mi primer libro a los 71 años. Me invitaron a presentarlo en la feria del libro de la ciudad vecina. Mateo y María insistieron en acompañarme, me ayudaron a elegir ropa. María me peinó y Mateo subió una foto con la frase «Mi abuela es más cool que la tuya». Esa noche leí frente a un público atento y al terminar hubo un aplauso que me hizo temblar las manos de gratitud. Había vivido años creyendo que el mundo ya no tenía lugar para mí y ahora el mundo se abría como un escenario. Después de la lectura se me acercó un hombre de cabello blanco y manos manchadas de sol. Tu historia me recordó a mi hermana. Tú nos la trajiste de vuelta. Se llamaba Andrés, jardinero y escultor. Me regaló una pequeña figura de madera tallada, una mujer con las manos abiertas al cielo. Así te vi al escucharte, dijo.
Esa figura está ahora en mi escritorio, la toco cada mañana antes de escribir. Una noche sentada en la sala con una copa de vino, María leyendo y Mateo estudiando, pensé, estoy exactamente donde quiero estar. Ya no tenía miedo de estar sola porque ya no estaba vacía, finalmente me habitaba a mí misma. Durante mucho tiempo me pregunté por qué Santiago no me lo dijo todo desde el principio. Ahora lo entiendo, sabía que yo tenía que descubrir mi fuerza por mí misma. Su última decisión fue un acto de fe. Confió en que yo sabría qué hacer con la verdad cuando llegara. He aprendido que no hay edad para empezar de nuevo, que uno puede florecer a los 70, a los 80 o en el último aliento de su vida. Que la voz que callaste por décadas puede salir un día y sacudir el mundo. Hoy soy más fuerte que nunca, no por todo lo que perdí sino por todo lo que elegí reconstruir. Aprendí a poner límites, a decir no, a cuidarme sin sentirme egoísta. Aprendí que la familia verdadera no se define por la sangre sino por la lealtad. Que hay hijos que no nacen de ti pero te salvan la vida, que hay nietos que te devuelven la esperanza solo con un abrazo silencioso. También aprendí que el rencor es un veneno lento, que perdonar, aunque no signifique olvidar, es soltar las cadenas del alma. No odio a Silvia. A veces pienso en ella y siento tristeza profunda por todo lo que perdió al elegir el poder sobre el amor. Y si alguien allá afuera se encuentra en una situación como la que yo viví, quiero decirle desde lo más hondo de mi corazón, no estás sola. No creas que ya es tarde. Puedes alzarte, puedes hablar, puedes decir hasta aquí. Y cuando lo hagas descubrirás que tenías alas escondidas en el pecho. Tú, la que me lees desde otra ciudad, desde otra historia, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz falsa o te levantarías con toda tu verdad aunque tiemblen las rodillas y reclamarías tu lugar en el mundo? Yo elegí hablar. Elegí escribir, pintar, amar sin permiso y sin miedo. Elegí mi vida. Y tú también puedes hacerlo. El verdadero legado no son las propiedades ni el dinero. Es lo que dejamos en el corazón de quienes tocamos, la historia que escribimos con nuestra existencia, la forma en que miramos al mundo incluso después del dolor. Mi historia, con todos sus giros, sombras y victorias, ha llegado a muchas partes. Me han escrito mujeres de otros países, abuelas que se redescubrieron artistas, madres que por fin dijeron, ya basta. Y yo les respondo con la misma frase, tu vida todavía está empezando. Vivir bien no solo es la mejor venganza, es también la mejor gratitud a mi hijo, a mí misma, a cada mujer que decidió que la edad no es excusa para vivir en silencio. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Si alguna vez te sientes perdida, recuerda esto, nunca es tarde para volver a ti misma y empezar de nuevo.